Bienvenidos a los que por primera vez nos están sintonizando. Y un agradecimiento también a todo el equipo detrás de cámara que nos está acompañando y que hace lo posible para que ustedes puedan recibir a través de la televisión, de la radio y de los dispositivos móviles esta programación que se prepara desde el corazón para todos ustedes. Hoy, queridos sembradores, vamos a hablar de sanando familias. ¿Cuánta necesidad hay de sanar? Y recordemos que en nuestro Señor Jesucristo Él nos da la sanación, Él nos libera, pero lo más importante, que también nos restaura. Y es lo que tenemos que ir pidiendo y sobre todo trabajando en todas nuestras familias. Para ello, hoy tenemos un invitado muy especial. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a quien ha evangelizado por más de 30 años y es expositor del taller Sanación de Familias GDL. Y está aquí con nosotros. Me da mucho gusto y alegría recibir al señor Héctor Morales. ¿Cómo está? Bienvenido a ESNE TV. Carla, muchísimas gracias. Muy bien, muy contento y agradecido contigo y con todo el equipo de ESNE y del Sembrador, y saludo a todos los que nos están viendo y todos los sembradores por esta oportunidad de compartir un poquito mi testimonio y de platicarles exactamente de qué se trata lo de sanación de familias. Sí, porque como siempre hay un testimonio, ¿verdad? Dios nos hace el llamado y es el resultado también de nuestro servicio, en esa gratitud de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuál fue el primer momento que usted recuerda también del encuentro con nuestro Señor? Gracias. Tú no me eres de usted. Bueno, está bien. ¿De tú? Bueno, ya me dio permiso. ¿Es sembradores? Claro, por supuesto. Sí. Mira, yo inicio mi encuentro con el Señor es en el año 1988, donde a través de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo y específicamente del seminario de vida en el Espíritu, el Señor me tumba del caballo, ¿no? Como decimos en el argot de la evangelización. A partir de ese momento empezamos a dar ya los talleres de, más bien seminarios de vida en el Espíritu con el equipo evangelizador de fin de semana, viernes, sábado y domingo, y durante 5 años estuvimos trabajando de lleno en la renovación carismática. Yo el último año, de hecho, como director administrativo de Casa Cornelio AC, que es la sede de la renovación carismática católica del Espíritu Santo en Guadalajara, la Arquidiócesis de Guadalajara. Entonces, yo salgo de la renovación de Casa Cornelio en el 93 y en el 94 nos trasladamos a la ciudad de Puerto Vallarta a vivir. Y pues bueno, dejamos técnicamente ya lo que viene siendo la evangelización a través pues de los seminarios de vida en el Espíritu y nos dedicamos simplemente a apoyar a sacerdotes en el área ya en la diócesis de Puerto Vallarta. Bueno, más bien en la diócesis de Tepic, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos durante varios años trabajando hasta que en el año 2017 llega a mis manos el libro de Sanación de las Familias del Padre Josefo Zamacula. Yo leo ese libro y me cambia la vida. Ahora, quiero simplemente hacer una puntualización. Yo soy el mayor de 7 hermanos, de los cuales 3 de mis hermanos han muerto ya de forma trágica, menores que yo, por supuesto, mis 2 padres y 2 sobrinos directos. Entonces, en el año de 1983, es el fallecimiento de mi primer hermano, el que seguía de mí, mi hermano Javier, de 21 años, es asesinado en el pueblo de Tapalpa, Jalisco, por meterse a defender a un borracho. En el año 1994, mi hermana Celina iba con su familia a un viaje aquí a Totonilco, un lugar cercano de nosotros, tiene un accidente y se matan ella y mi sobrina de 6 meses. En el año del 2011, mi mamá, de 72 años, de estar perfectamente normal cenando con mi papá, tiene un derrame cerebral y muere. Precisamente el día que yo cumplía 50 años. O sea, me pasé mi cumpleaños número 50 en la ambulancia con mi mamá, etc. En el año 2013, mi sobrino Fernando José, el hijo de mi tercer hermano, muere también de 21 años en una forma trágica en un accidente automovilístico. En el año 2014, mi señor padre de 78 años amanece muerto. Bueno, 5 momentos. Así es. En el año 2014 yo asisto a una presentación del entonces padre Teo, ya retirado, y en el cual nos toca como una especie de gracia de estar muy cerca de él, y él fue el primero que me habló acerca de lo que es una atadura familiar.
Yo no sabía que era eso. Fíjate, yo estoy hablando del 14. ¿Hace 10 años? ¿Cuántos años han pasado de eso? De que yo había evangelizado y me había preparado, y había estudiado, y me había metido al instituto bíblico, al teológico, todo lo demás, y nadie me había hablado de eso. De eso, ¿en qué parte está? Entonces, cuando el padre en aquel entonces nos confirma si efectivamente tienen una atadura de muertes accidentales en tu casa, ¿y ahora qué hago? ¿Y eso con qué se come, no? ¿Para dónde corro? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque decían que ataduras, ante tantos acontecimientos así catastróficos. Es correcto. ¿Por qué atadura le llaman? Porque hay un patrón. Hay un patrón y hay algo que te está lastimando, que te está impidiendo avanzar. En aquel entonces yo no entendía ni siquiera qué era el término atadura, y mucho menos una atadura familiar. Entonces, cuando yo platico con el padre, en aquel entonces me dice, ¿y qué hacemos? Reparación. Hay que hacer misas y hay que hacer esto, pero hasta ahí se quedó. Entonces yo me quedé sin saber qué hacer. Vengo yo aquí a la ciudad de Guadalajara y alguien me habla del padre José Luis Quesada. Vamos a visitarlo, mi esposa y yo, y él nos dice, sí, efectivamente, es una atadura familiar de muertes accidentales, y a ver, hay que hacer estas oraciones. Me dio un esquema en su libro, buenísimo, se llama La Obra Santa para la Sanación de las Familias. Ajá. Y nos pusimos a hacer esas oraciones. Es decir, lo que se estaba viendo es que todos esos momentos que habían ocurrido estaban ligados a algo espiritualmente, o sea, que sucedieran de esa forma. Sí. Cuando a mí me confirma el padre José Luis de lo que es la atadura, y entonces hay que romper esa atadura, porque eso es, entonces empezamos nosotros a tratar de buscar el camino, y es cuando llega a mis manos en el 2017, en enero, el libro precisamente de Sanación de Familias del padre Josefo Semacula. Cuando yo leo ese libro, me caen todos los 20 y empiezo a darme cuenta de en realidad qué es una atadura familiar. ¿Cuál fue el primer 20? O sea, esa cosa en la que hace conciencia con esa lectura. Todo lo que nosotros hacemos inconscientemente, que nos alejan de Dios y bloquean las gracias de Dios que Él derrama sobre nosotros. ¿Algunos ejemplos? Sí, cómo no. Mira, vámonos por partes. Primero, ¿qué es una atadura? Una atadura es algo que te impide moverte, que te impide avanzar, que te impide ir hacia adelante, ¿sale? Eso es una atadura. Ahora, ¿qué es una atadura espiritual? Es todo aquello que te impide avanzar en tu proceso de conversión, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es una atadura familiar? Es algo que tú recibes o heredas de tus antepasados, que tú no eres el responsable, pero que sin embargo sufre las consecuencias. Ahora, en este punto hay que aclarar algo, y esto es muy, muy fácil, que alguien me puede decir, a ver, ¿yo qué culpa tengo de lo que hicieron mis padres? Yo no, o sea, ellos van a tener que dar cuenta si yo no soy responsable de lo que ellos hayan hecho, o sí. No, claro que no. No hay culpa, claro que no, por supuesto, pero no estamos hablando de culpas. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 362 al 368, nos dice claramente, somos creados en cuerpo y espíritu. ¿Ok? Entonces, somos dos naturalezas unidas. En el 365 aclara y dice, a ver, el ser humano está compuesto de una parte espiritual y una parte material. Somos cuerpo y espíritu. Sin embargo, no son dos naturalezas, es una naturaleza, ¿sí?, compuesta de esas dos partes. Y esa naturaleza te hace un solo ser. O sea, nosotros somos cuerpo y espíritu. Y la pregunta entonces aquí es, si tú heredas la parte física de tus padres, biológica, genética, ¿por qué no la espiritual? El pecado no se hereda. Eso es algo que se ha malentendido en todo este proceso. El pecado es personal, intransferible, no se hereda. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos van a tener que dar cuentas a Dios de todo lo que ellos han hecho. Sin embargo, las consecuencias de esos pecados sí me pegan a mí. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ellos hayan hecho o hayan realizado, pues, que merece una culpa, ellos responden de la culpa, pero las consecuencias, y eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1459. Dice, si bien es cierto que la culpa se perdona en el confesionario, con la absolución, con el sacramento de la reconciliación, las consecuencias, o sea, todo el desorden que genera el pecado, no. Y eso es muy, muy lógico también de entender. Cuando nosotros somos bautizados, ¿qué pecado es el que se nos perdona?
el pecado, ¿sí?, original. Ajá. El pecado original tiene culpa y consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Nosotros perdimos el don de la inmortalidad, el don de la ciencia infusa, el don de sensibilidad, o sea, dones preternaturales que tenía el ser humano cuando fue creado. Los perdimos. Y por supuesto merecimos la muerte. Entonces fuimos expulsados del paraíso y quien responde por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué hermoso. Dios nos crea por una explosión de amor impresionante. El hombre le falla a Dios y Dios le había dicho al hombre, si tú comes de este árbol, vas a morir. En el momento en que Adán y Eva comen del fruto prohibido, desobedecen a Dios, te quieren hacer como Dios, entonces vienen las consecuencias, ¿no? Y por supuesto que la muerte, que era la consecuencia principal, nuestro Señor Jesucristo interviene por nosotros, intercede por nosotros, por eso le hicimos también el intercesor, y entonces dice, Padre, yo voy a pagar por ellos, pero tú ¿cómo? Yo voy a derramar hasta la última gota de mi sangre en la cruz por amor a ellos, para darles nuevamente la oportunidad de regresar a ti. Y entonces el Padre dice, va, la tomo. Y ahí es donde empieza la historia de la salvación. Sin embargo, lo que hay que tener muy en cuenta es que cuando nosotros somos bautizados, no nos volvemos eternos. No adquirimos la ciencia infusa, seguimos teniendo dolor, sufrimiento y todo lo demás. ¿Por qué? Porque esas son consecuencias del pecado. ¿Cómo lo podemos ver esa consecuencia del pecado de nuestros familiares? O sea, como usted dice, no se hereda el pecado, como quizás sí la genética, lo espiritual, pero ¿cuál es la culpa? En algunos ejemplos de lo que pudiera ser el común denominador que sucede habitualmente. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos que un antepasado de nosotros hace, o por ejemplo, comete un robo, un fraude muy grande y todo lo demás, en ese momento, ¿cuál es el pecado? No robarás. ¿Sale? Estamos claros, ¿no? Dentro de los 10 mandamientos. Pero ese pecado genera dos efectos, culpa y consecuencias. Podríamos llamar que la consecuencia la podemos entender como un contrato que se hace con el enemigo, con el maligno, por esa situación que compromete no solamente a la persona que lo hace, sino a todos los que están ligados a esa persona. Porque hay un vínculo, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, nosotros venimos de nuestros padres, que a la vez nuestros padres vienen de nuestros abuelos. Y entonces ese vínculo que se genera no solamente es físico, sino también es espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese pecado que cometió, vamos a poner, mi bisabuelo lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El enemigo dice, mira, aquí hay una culpa, está bien, ese es de mi bisabuelo, él va a responder ante Dios sobre eso. Pero las consecuencias de todo esto, yo voy a tener acceso a toda la familia, ¿sí? Porque están ligados, mi ADN viene de mis padres, que a la vez viene de mis abuelos, o sea, sanguíneamente por ahí viene. Y la cuestión espiritual va de la mano. ¿Cómo pueden ser esos efectos de las consecuencias de ese pecado, de esa falta, de ese mandamiento de no robar? Te lo explico un poquito en mi caso, con mi testimonio. Ajá. Ahí te va. Porque mi mamá tenía 83 primos hermanos. 83 primos hermanos. De los cuales la única familia que teníamos ese problema éramos nosotros. Yo me acuerdo que en la muerte, bueno, en el 2017, en ese año también murió mi hermana Claudia. No les había contado esto, se me pasó. Ella le dio una gripe el Viernes Santo del año 2017 y se nos muere el martes de Pascua de ese mismo año. O sea, y yo posteriormente ya, bueno, tomo mi taller seminario. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que en mis antepasados españoles, cuando llegaron a México, eran hombres pues muy desalmados. Robaban, violaban, despojaban de tierras, tráfico de esclavos, o sea, ¿sí? Y esos están en mi línea directa hacia mí. O sea, yo soy heredero de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si bien yo no heredé absolutamente ninguna cuestión económica o pues, hubieran sido ricos o lo que sea, nada de eso, pero sí, por supuesto que a la hora de que me trato yo de entender por qué en mi familia tengo 3 hermanos muertos, mis 2 padres, mis 2 sobrinos, entonces algo no está bien aquí, algo no checa. ¿Por qué no es esto general? Entonces, ¿a qué se debe? A las consecuencias de algo que hicieron mis antepasados. ¿Qué culpa tengo yo? Ninguna.
Pero es lo mismo cuando hablamos nosotros de nuestro físico. Si yo quisiera ser de una forma diferente a como soy ahorita y no estoy contento o a gusto con lo que yo soy físicamente, ¿a quién le voy a reclamar? ¿A quién le voy a echar la culpa? No es culpa de nadie, porque yo soy el resultado de la genética de mi papá y mi mamá. Y a la vez ellos de mis abuelos, ¿sí me explico? Y mis bisabuelos detrás. Entonces, no hay que echar culpa. Aquí no se trata de culpas. Se trata de una situación espiritual que nosotros debemos de entender de esa forma, en la cual las consecuencias de esas acciones, por así decirlo, le da derechos al enemigo para generarnos todo este tipo de sufrimientos, ¿no? Claro, pues está muy, muy interesante de verdad la forma en la que nos está explicando estas ataduras familiares que hay. Y lo interrumpo un poquito, vamos a ir a una breve pausa, pero queridos sembradores, hoy estamos con un invitado muy especial. Está con nosotros el evangelizador Héctor Morales, nos está hablando sanando familias. Y es importante porque imagínense todos estos ejemplos que él nos ha compartido. Muchos los hemos experimentado. ¿Y cómo podemos evitarlo? Porque después viene una cadena que no podemos detener, pero necesitamos ser radicales, conocer el origen que está sucediendo para que nuestra familia pueda ir sanando. Si nuestros antepasados faltaron a los mandamientos, pues hay una consecuencia de ese pecado que cometieron, ¿no? No recibimos esa culpa, pero sí la consecuencia. Es correcto. Entonces, en los ejemplos que nos estabas compartiendo, ¿qué otros casos más se presentan donde también sucede esas mismas cosas? Nos compartías el caso de que si alguien robó, cuáles son las consecuencias y lo que viviste en tu familia. Fíjate, hay 4 tipos de ataduras de las que nosotros podemos tener en nuestra familia. Ataduras, primero, de malos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, el adulterio, el robar, el engañar, ¿no? Situaciones de vida es la segunda. ¿Cuál es una situación de vida, por ejemplo, como atadura? La soltería. Una mujer o un hombre que quieren casarse y no lo pueden hacer, ¿no? No estamos hablando de los sacerdotes y de los religiosos o consagrados, no. Hablamos de todas aquellas hombres y mujeres que quieren casarse, encontrar una pareja, formar una familia y no lo pueden hacer, por ejemplo, ¿no? La otra son enfermedades. Todas las enfermedades que llevan a la muerte, todas son ataduras. Y vienen las especiales también, que son el cuarto tipo. ¿Cuáles son las especiales? Por ejemplo, suicidios, ¿no? Los accidentes, muertes accidentales, muertes prematuras, etcétera. O sea, todo este tipo de sufrimientos, situaciones en las cuales nosotros estamos cayendo y que nos están afectando en nuestra familia, y no solamente en la familia, sino en nuestra conversión, en nuestra vida, ¿no? Entonces es consecuencia del pecado que se cometió, donde se tiene ese permiso, esa cercanía, el enemigo del espíritu para podernos tentar, hacer caer o cómo. Es correcto. Es que haz de cuenta, una atadura también la podemos entender como esa tendencia o esa inclinación que nosotros tenemos a ciertos pecados. Por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo, por supuesto, si mi abuelo fue alcohólico, mi papá fue alcohólico, lo más probable es que yo también sea alcohólico. Y el alcohólico, aunque viene también, es una combinación de la parte genética, pues es una enfermedad. Entonces, es lo mismo que sucede cuando vamos al doctor y el doctor nos hace nuestra historia clínica. Lo primero que nos pregunta es, ¿hay cáncer en su familia? ¿Sus papás, sus mamás, sus abuelos, todo lo demás? ¿Sí? ¿O hay diabetes? ¿Hay hipertensión? ¿Por qué el doctor nos pregunta todo eso? Porque si mis antepasados tuvieron esas inclinaciones, esas predisposiciones a tener, o les dio esa enfermedad, yo tengo también esa posibilidad mayor que a las demás personas de que me dé. Es muy sencillo. Lo mismo pasa espiritualmente. ¿Por qué? Porque espiritualmente nosotros tenemos esas inclinaciones que, por supuesto, el maligno aprovecha para hacernos caer en el pecado. Eso es su trabajo. Su trabajo es separarnos de Dios. Y tiene 2 formas de actuar, la forma ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es la tentación. Y nos tienta de 1000 maneras porque el enemigo tiene acceso a nuestra memoria y a nuestras emociones, más no a nuestros pensamientos. Entonces tenemos que conocer, miren, estamos en una guerra espiritual descomunal. Nos están dando hasta por debajo de la lengua y nosotros ni las manos metemos. Lo que sí vemos son los efectos precisamente de esa guerra. ¿Cuáles son esos efectos? Familias desunidas.
problemas económicos, ruina, desempleo, ¿qué más te puedo decir? Enfermedades, todo este tipo de situaciones. Lo que ha hecho la nueva era, lo que ha hecho el ocultismo, que es devastar a las familias. Nuestras familias hoy por hoy están hechas pedazos. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Obviamente, un interés para separarnos de Dios y para que nosotros no lleguemos al cielo. Porque estamos muy claros que Lucifer fue vencido. Está vencido. Fue vencido por Miguel y sus ángeles. Él ya no puede ni ir contra Dios, ni puede ir ni contra los ángeles, porque sabe que está perdido. Sin embargo, ¿contra quién que se va? Contra nosotros, contra los hijos de Dios. Porque cuando tú le quieres hacer daño a alguien, ¿en dónde le haces más daño? ¿En sus hijos o en su persona? Los que somos padres entendemos perfectamente eso. Y los que no, creo que también. Entonces, el problema es con nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos precisamente sufrimos ese ataque y misericordia. ¿Cómo? A través de este tipo de acciones que el enemigo nos genera para hacernos renegar de Dios y separarnos de Dios. Porque si yo tengo, a ver, Señor, es que eres injusto conmigo, ¿por qué ya 3 de mis hermanos han muerto? ¿Por qué mis padres jóvenes también murieron? ¿Por qué mis sobrinos murieron? ¿Qué injusto eres? Y de esa forma trágica. Claro, entonces, pero lo que yo entendí es todo lo contrario. Ajá. O sea, a ver, espérame, si Dios está de alguna forma en mí, conmigo y todo lo demás, y está derramando sus gracias y me están pasando estas cosas, algo está sucediendo que no es normal, que no es correcto. ¿Y cómo podemos distinguir esta parte de este lazo contra una consecuencia de, por ejemplo, no cuidar los hábitos de alimentación, de no manejar con precaución? ¿Cómo podemos encontrar esa pequeña línea diferencial? Mira, es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos precisamente las cuestiones espirituales, tenemos que asociarlas también de alguna forma con la parte física, no podemos separarlas. Te voy a poner un ejemplo. Y te hablo de mi caso personal. Yo acabo de bajar 14 kilos. O sea, ¿por qué? Porque, por supuesto, el sobrepeso me dañaba la salud. En ciertos momentos me pude haber hecho hipertenso. También la diabetes, ¿no? Se incrementó una serie. ¿Pero por qué? Porque yo no estaba haciendo lo que tenía que hacer. O sea, comer de una forma saludable y hacer ejercicio. Pero ¿cómo voy a bajar yo 14 kilos pidiéndole a Dios que me conceda el favor y dando unas atrancas de tacos, ¿no? Y de pizzas y todo lo demás? Imposible. Tenemos que entender que hay que poner nosotros de nuestra parte la conversión, y esto es algo bien importante. Esto muchas veces se van con la finta de que la sanación y liberación. Yo quiero sanarme, yo quiero liberarme. La pregunta que te hago yo en este momento a ti que me estás viendo y me estás escuchando es: ¿y la conversión dónde está? Tu compromiso de conversión con el Señor, ¿dónde está? O sea, ¿cómo quieres que el Señor te sane si no te conviertes? Porque la conversión es la base y el sustento de la sanación y la liberación. No puede haber una sanación y una liberación si no hay una conversión. Y nosotros queremos soluciones fáciles, rápidas y efectivas en decir: no, yo tengo este problema, ¿qué hago para solucionarlo? No, espérate, o sea, independientemente de la solución del problema, es que voy a hacer yo para convertirme, porque lo que quiere nuestro Señor Jesucristo es que lleguemos al cielo. Es el lugar que está creado y fue creado exclusivamente para nosotros, de acuerdo a Mateo 25, 34. Vengan bendecidos de mi Padre, tomen posesión del reino que fue creado desde el principio para ustedes. Y aquí voy a donde tú empezaste esta misión tan hermoso, obras de misericordia. Si nosotros no hacemos obras de misericordia, estamos del otro lado. Fácil. Y se los digo, Mateo 25, 41. Aléjense de mí, malditos. Qué palabras tan duras, de nuestro Señor Jesucristo. Vayan al fuego eterno que fue destinado. Fíjense muy bien, destinado. Nunca fue creado, el infierno no fue creado, los demonios no fueron creados. Eso fue posterior a la rebelión de estos ángeles que fueron creados como seres de luz y que se rebelaron. Entonces, ¿por qué vamos a ir nosotros a un lugar que no nos corresponde? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Obras de misericordia. Pregúntate, hermano y hermana que me estás viendo en este momento, ¿dónde están tus obras de misericordia?
¿qué tan cerca estamos del reino de Dios? Porque creo que todo el mundo, si yo hago esta pregunta, ¿quién se quiere salvar? Todos levantamos la mano. Pero ¿quién está haciendo lo indicado para poderse salvar? O sea, convertirse. Esa es la pregunta clave. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo busca con las ataduras familiares? Bloquear ese camino de conversión. Y lo que te voy a decir, ¿en qué acabó mi caso? Porque ya les dije yo todas las 6 defunciones cercanitas a mí, que mis hermanos, mis sobrinos y mis padres, pero ¿cómo fue que esto se rompió? A través precisamente de la oración y de mi compromiso con Dios y de este proceso que nosotros seguimos y que yo aprendí a través de la enseñanza del Padre Yosefu, en el cual oramos para romper esas ataduras, porque esas ataduras se rompen porque Jesucristo nuestro Señor es el que lo hace. ¿Cuál atadura era la que más tenía? La de la de los muertes accidentes. accidentales. ¿Y cuál había sido el origen, la los consecuencia? Asesinatos y la violencia que hubo en mis antepasados. ¿Sí? Ese fue el problema principal, el que a mí me llegó a esto. Ahora, ¿cómo sé que se rompió ya esa atadura? Por 2 eventos que sucedieron. El primero es mi hermano, el tercero de mí, de 54 años, iba hacia la ciudad de Tapalpa en las curvas, se le zafa la lona de su camioneta, se baja a amarrarla, en el momento que un tráiler llega y le pega exactamente a donde estaba él, parado, amarrando la lona. ¿Qué pasó? Que mi hermano ya no estaba ahí. O sea, él no sabe, él me habló y me dijo, hermano, yo no sé qué pasó. Yo estaba amarrando y de repente yo me vi arriba de la caja, el camión se lleva toda la parte izquierda de la camioneta, yo caigo sobre la caja y no me pasa absolutamente nada. El segundo evento fue con mi hija. Mi hija dio a luz en el 2020 a su primera bebé en la ciudad de Los Cabos. Y si ustedes recordarán, en ese entonces empezaba la pandemia, se cerraron los hospitales y ella tuvo que ir a una clínica de maternidad para poder dar a luz. Y resulta que hubo una negligencia médica y mi hija se nos muere como por 3 minutos, con mi nieta dentro todavía, no nacía. Y entonces en ese momento, por supuesto que nosotros hicimos, mi esposa estaba allá, yo estaba aquí en Guadalajara a través de comunicando, entonces imagínate toda la experiencia, pero gracias a Dios mi hija reaccionó y todo salió bien, ¿no? Yo hice una oración que nosotros le hicimos la rápida en ese momento, y mi hija regresó, y no solamente regresó, sino que están perfectamente sanas ella y mi nieta. O sea, cuando yo le comenté esto al padre Yosefu en ese momento, porque dije, padre, ¿cómo es posible si nosotros hicimos todo y yo estoy dándole talleres? Dice, gracias a que tú hiciste eso, y a que tú oraste de esa forma, sí tienes a tu hermano, a tu hija y a tu nieta. De lo contrario, ya estarías tú lamentando. ¿Por qué? Porque ¿pero qué sucedió, padre? El enemigo intentó cobrar unos derechos o ejercer unos derechos que ya no tenía. ¿Por qué? Porque tú se los quitaste. Por intercesión. Claro, ¿por qué? Porque yo entonces empecé a orar en esa forma para romper de alguna forma, sí, ¿por qué digo que yo rompí? Porque yo hice ese proceso, pero en el nombre de Jesucristo. Porque precisamente nuestra autoridad espiritual está basada en el nombre de Jesucristo. Él nos lo dice claramente en Marcos 16:17. El que crea en mi nombre expulsará demonios. No dice, el que crea, pídame y yo vengo y le saco al demonio. Dice, en mi nombre expulsarán. Ahora, ¿dónde tengo yo autoridad espiritual? En mi casa, en mi familia, en mi persona. Fuera de ahí yo no la tengo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que tengo que hacer, ejercer esa autoridad espiritual que Dios me ha dado, ¿sí? Y que en base a ¿en qué se basa esa autoridad? En 5 puntos cardinales. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Mira, dentro de lo que es el taller de sanación de familias, nosotros manejamos 3 sistemas. El sistema de Dios, que es muy importante, porque no podemos hacer una sanación y una liberación de nosotros si no tenemos sanada primeramente nuestra relación con Dios. Y esa imagen de Dios, y hablamos ahí de la voluntad de Dios, el castigo de Dios y lo que es la cruz, ¿no? Y explicamos cada uno de esos 3 puntos ampliamente para que queden bien entendidos. El segundo sistema es el de nosotros, que es precisamente en donde nosotros tenemos esa autoridad espiritual y hablamos de los 5 puntos cardinales más el libre albedrío. El libre albedrío es sumamente importante porque ese don que Dios nos dio muchos dones, muchos regalos, pero nos dio 3 importantes, 3 principales. ¿Cuáles son? La vida, el libre albedrío y a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Fíjate, nos dio todo.
Él ya hizo todo lo que podía hacer, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Por eso todo aquel que dice, es que Jesús ya me salvó, ya no tengo nada que hacer, perdónenme, pero no es correcto. Porque yo tengo que hacer mi parte, porque Dios me dio libre albedrío. Dios quiere que por mi voluntad y por yo querer, sí, yo me salve. No porque Él me obligue o me diga, tú ya vengo, ya te salvaste, ya... Como muchos de nuestros hermanos cristianos no católicos a veces aseguran, eso es un error. Yo tengo que hacer la parte mía, hacer mía esa salvación de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos puntos, primero es, somos creados en cuerpo y espíritu. De acuerdo a lo que ya les dije yo del catecismo de la Iglesia Católica. Segundo, estamos vinculados unos a otros. ¿A quién? A mis padres. Yo no puedo decir, ahí va mi ex mamá o mi ex papá, ¿o sí? Ni mi ex hermano. ¿Por qué? Porque hay un vínculo indestructible. Estoy vinculado a mis abuelos, a mis bisabuelos, a todos ellos. Tercero, las decisiones más importantes en mi vida no las tomé yo. Ojo con eso, ¿eh? ¿Cuáles son? A ver, te voy a preguntar rápidamente. ¿Quién decidió que tú fueras mujer y no hombre? ¿Quién decidió que tú nacieras en el siglo XX? ¿Quién decidió que tú nacieras en la ciudad en la que naciste? Y entonces empiezas a ver que todas estas preguntas que tú te haces, las respuestas, pues no eres tú. Tú ya después que ya fuiste bautizada, fuiste a esa escuela, viviste en esa ciudad y todo lo demás, entonces y solo entonces tomas tus decisiones importantes. Pero ¿qué significa que alguien más haya tomado esa decisión por ti? Significa precisamente que esas personas tienen potestad sobre ti y que hay una vinculación y una unión de esas personas que son tus padres, para empezar. Por eso el cuarto mandamiento de la ley de Dios es honrarás a tu padre y a tu madre. Y el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces las respuestas son entre Dios y tus padres. Y ya después viene lo demás. Y luego, por supuesto, el poder de la palabra dicha, que es el cuarto punto cardinal. Y el quinto, que es el poder del nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Porque ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. De acuerdo a Filipenses 2, 9, 11. Todas rodillas se doblan en el cielo, en la tierra, en todos lados. Todos doblan rodilla, inclusive los demonios doblan la rodilla. Entonces, ese nombre tiene poder. Y lo decía Pedro también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en donde dice, es que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados que el nombre de Jesús. Y ese nombre Dios nos los da. También en Primera de Juan 14, 13, 14, lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces es un regalo grandioso y maravilloso que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, ¿sí? Y para poderlo ejercer. ¿Pero quién lo ejerce? Nadie. O sea, ese es el problema, que para empezar necesitamos conocer este plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y necesitamos nosotros ejercer. Ahora, hay quien dice, es que ustedes no pueden ponerse al tú por tú con el maligno. Es que los laicos no pueden, solamente los sacerdotes. Bueno, primero, yo nomás les digo una cosa. Si hablamos de autoridad espiritual y autoridad en general, ¿dónde tengo yo autoridad? Ya dije, en mi casa, en mi familia, en mi persona. En mi casa, ¿quién manda? ¿Quién manda en mi casa? Yo mando. En mi casa, en realidad, soy yo el que manda. Bueno, mi mujer. Bueno, es igual. A final de cuentas, quien dice las cosas es yo. Yo tengo siempre la palabra, sí, mi reina, lo que tú digas, pero bueno. En fin, en mi casa yo mando. Entonces, imagínate que si yo invito a alguien a mi casa y tenga que irle a decir al sacerdote, ve por favor y dile a esta persona que se salga de mi casa. No, como que no suena. ¿Por qué? Porque quien lo invitó fui yo. Espérame, no fui yo, fue mi abuelo. Independientemente lo que sea, tu abuelo eres tú y tú eres tu abuelo. Si tu abuelo ya no está, tú eres el heredero de lo físico y de lo espiritual. Entonces tú tienes esa autoridad, ¿sí?, en el nombre de Jesús, para decirle al enemigo, lo que hizo mi abuelo, se rompe ese contratito y vámonos, adiós, que no te quiero aquí. Yo no voy a dialogar con el enemigo, no voy a preguntar, no voy a decirle nada, no tengo por qué decir, porque eso sí ya es meterse en problemas donde yo no te... Estamos hablando de espíritus angélicos, pero en el nombre de Jesús, vete, eso... Hasta el padre Gabriel Amor lo dice claramente, y lo vemos también en el taller, donde él lo asegura, que podemos ejercer ese derecho. Y yo lo he vivido, y yo soy testigo de todo eso. Y no solamente con la parte de la situación de la muerte accidental, sino también una ruina económica. Porque recordemos que yo les dije al principio que mis antepasados eran defraudadores, robaban y hacían un montón de cosas, despojaban terrenos y todo lo demás. Por supuesto que en la familia también hay una atadura de ruina económica. Yo me tardé 8 meses en romper esa atadura, por ejemplo, ¿sí? Porque esto no es varita mágica.
O sea, si alguien les habla de soluciones mágicas y rápidas, efectivas, porque va a haber una oración y a partir de ese momento se... No, no es así. Esto es un proceso de conversión, y la conversión implica varios elementos y varias... yo hablo de un C4, que son 4 palabras claves, que son conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La verdad no conocemos, los católicos somos los cristianos más ignorantes de todos. No conocemos la Biblia, no conocimos el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Luego, sigue compromiso. ¿Te comprometes con quién? O sea, ¿te vas a comprometer con el Señor, con tu conversión, con tu evangelización? Tercera, consentimiento. Tenemos que dejar de consentir las cosas del mundo y consentir las cosas de Dios, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando habla nuestro Señor Jesucristo de camino, esa palabra no está bien traducida. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo habla del camino, dice: yo soy lo que yo estoy haciendo, quiero que ustedes lo hagan para llegar a Dios. Eso significa ese camino. Tiene varias connotaciones. Pero cuando hablamos de ese camino que es Jesús, entonces hay que hacer lo que Él hizo. Estamos hablando sobre sanando familias. Está con nosotros el evangelizador Héctor Morales, quien nos está compartiendo acerca de este tema tan importante, tan fundamental y que se necesita. Imagínense sanar las familias. Si así lo hacemos en México, en cada nación, el rumbo estaría cambiando muchísimo. Dios nos ha dejado los mandamientos precisamente para ser plenos, para ser feliz, pero si nosotros los contradecimos, no los respetamos, pues es la destrucción para nosotros mismos. Es una elección que estamos haciendo. Vamos a ir a una breve pausa, un segmento musical, y continuamos con su programa Jesús en ti confío. Moreno. Hoy que estamos hablando de sanando familias, pues es también vital que nosotros nos podamos poner en marcha, en acción. Y recuerden algo muy importante también, como nos comentaba también Héctor, nuestro invitado de este día, estar en comunicación con Dios. ¿Y cómo podemos estar? Pues una vida de gracia, frecuentando los sacramentos, tomándonos de la mano de María, acudiendo a su intercesión, pero orando. Porque recuerden que en muchas de las adversidades, y como generalmente se comparten los testimonios, cuando pasa algo difícil que decimos, pídele a Dios, pues sí le estoy pidiendo, pero a lo mejor solamente nos despertamos y le pedimos a Dios, pero no acudimos a la iglesia, no tenemos esa convicción de cambiar, de acercarnos a Él, de comulgar, de recibir la Eucaristía, de doblar las rodillas ante Jesús en el sagrario, cuando esté expuesto también en las capillas de adoración eucarística, de pedir apoyo para intercesión. Eso es algo muy importante, queridos sembradores. Y cómo este taller que ustedes están dando de forma virtual, Héctor, ¿cómo lo llevan para que se puedan sanar las familias en este próximo que estarán impartiendo de forma virtual también, donde ustedes en otros países pueden participar? Bien, pues muchas gracias, Carlita. Mira, rápidamente les comento. El taller de sanación de familias se da en línea a través de nuestra página web, sanaciondefamilias.com, y se da la primera sesión en vivo, son 2 horas y media, de lunes a viernes por 2 semanas, son 10 sesiones, y se graba y se sube a la página web para que cada quien pueda por 24 horas poder ver el taller, o sea, esa sesión del taller. Es exactamente lo mismo porque usamos webinar de Zoom, entonces no hay cámaras, no hay micrófonos, entonces es exactamente lo mismo cuando se ve en vivo que cuando se ve la repetición. Entonces es la oportunidad para que cualquier persona que no puede estar en vivo por el horario de trabajo, lo que tú quieras, e inclusive los horarios que tenemos diferentes con otros países, puedan accesar a la hora que mejor les convenga a cada una de las sesiones. Ahora, ¿qué vemos en ese taller? Primero, hacemos un pequeño glosario y explicamos qué es la gracia santificante, qué es el pecado original y cómo nos afecta, qué es la concupiscencia, qué es lo que viene siendo la retaliación del enemigo, que es esa acción que el enemigo ejerce en contra de nosotros para hacernos desistir de la oración y hacernos creer que lo que estamos haciendo está mal, ¿no? Luego vemos precisamente lo que es una introducción general de lo que hablamos de lo que es el carisma de sanación como tal y dónde nace con los apóstoles, con el Señor Jesucristo, y cómo se pierde a través de los años.
el uso pues no se pierde, más bien se deja de aplicar los dones extraordinarios del Espíritu Santo hasta que un hombre llamado William J. Seymour en el año 1905 en la ciudad de Los Ángeles, no católico, se pone a hacer oración por 4 días hasta que llegue el Espíritu Santo, llega el Espíritu Santo con los dones y ese es, desde 1905 tenemos esa nueva fusión del Espíritu en la humanidad, por así decirlo, más no en la Iglesia Católica. ¿Cuándo es en la Iglesia Católica? 1967. Fíjate, 62 años después, a través de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, posterior al Vaticano II. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a raíz precisamente de esos carismas, viene el don de sanación y liberación. Pero el don de sanación y liberación es un don por intercesión. Entonces necesita una persona como un sacerdote carismático lleno de gracia, de comunión diaria, una serie de características muy especiales para que tengan ese don. Y cuando vamos a sanación de familias, ¿qué es lo que necesitamos? Una persona en gracia, carismático, que sea de Dios. No, un miembro de la familia que decida comprometerse y a través del cual Dios va a actuar en él y en toda su familia. Porque Dios quiere familias sanas, fuertes, llenas del Espíritu Santo, trabajando en la construcción del reino de Dios. Pero para eso llama a uno, nos llama a nosotros, puede ser un miembro de la familia, para que a través de ese miembro de la familia pueda toda la familia ser beneficiada. Puede ser mamá, papá, hijos, cualquiera. Quien sea, no tiene que ser, es que tiene que venir la familia, no. Puede ser cualquiera, o sea, por uno se empieza. Y tenemos ejemplos como Noé. Noé era el único justo, ¿y quién sube a la barca? Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. O sea, suben 8 cuando él era el único justo. ¿Sale? Y los otros, no dice que los hijos fueran justos, sin embargo también suben a la barca. Con este Zaqueo. Zaqueo se arrepiente y dice nuestro Señor, hoy ha entrado la salvación a esta casa. No dice hoy te has salvado, Zaqueo, ni te has salvado tu familia, dice la casa nuestro Señor. Entonces vean lo que es importante y por qué nosotros somos estos instrumentos. Si tú me estás viendo, me estás escuchando, es un llamado que nuestro Señor que me está usando a mí como instrumento para hacer llegar esta invitación para que conozcas ese plan maravilloso que Dios tiene para ti y para tu familia. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el día? Son 10 sesiones y miren, es tanta información lo que se ve que apenas ajustamos pues con el tiempo y pero que vale la pena porque todas las personas que han tomado ese taller, todas salen muy contentas por toda una serie de información que desconocíamos nosotros antes, que se les da a conocer y que cada quien va a decidir la forma de compromiso y su forma de actuar de aquí en adelante. Porque miren, lo que sucede rápido se los platico en 2 ejemplos. Primero, si yo rompo un vidrio de una casa de mi vecino porque me enojo, voy y le pido perdón a mi vecino y mi vecino me dice, sí Héctor, te perdono, no hay ningún problema. En ese momento el cristal vuelve a su lugar solo y se pone como estaba antes. No, ¿qué tengo que hacer? Reparar. Nosotros debemos de reparar, cosa que no hacemos, y eso lo aprendemos precisamente en el taller, cómo hacer todo esto. Y la segunda, precisamente, es tener esa conciencia clara de que esto es todo un proceso, que no es una varita mágica, que no vamos a tener una solución si no hay una conversión primera, y que por supuesto yo tengo todas esas herramientas que Dios me dio, de las cuales vamos a hablar y vamos a conocer para poder. Ahora, algo muy importante, tú lo dijiste precisamente al regresar del corte, hemos estado orando muchas veces y sentimos que Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque no oramos en el lugar correcto. Toda oración es buena, no hay oración mala, claro que no, pero es como rápidamente, si tú quieres eliminar una mala hierba que nace en tu jardín, vas y cortas el tallo y la parte que está fea y te retiras, ¿qué es lo que sucede? Que a la semana o a las 2 semanas ya está otra vez la de esta. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que esa planta, esa hierba mala ya no salga? Arrancarla de raíz. Entonces la oración siempre la enfocamos sobre lo que vemos, mas no nos vamos sobre lo que es la raíz que no vemos. Y eso es lo que identificamos nosotros en este taller y le decimos, a ver, la forma de orar no es en el fruto, sino en la raíz del árbol que produce ese fruto malo, por así decirlo de alguna manera. Entonces, ese mecanismo de toda atadura es igual para todo sufrimiento, y cuando nos aprendemos a orar de esa forma, híjole, se empiezan a dar los testimonios. Tenemos muchos testimonios y muchas familias que se han unido de muchos años, que dejan de hablarse y todo lo demás, gracias a todo esto.
¿Y algún otro ejemplo que nos pueda compartir de esos testimonios de las familias que han entrado a este proceso? Sí, es que tenemos, de hecho en la página web hay una sección de testimonios donde se pueden ustedes, sanaciondefamilias.com, ahí dice testimonios en la parte de menú, y ahí pueden ver ustedes testimonios. Miren, tengo testimonios de los tatuajes, tengo testimonios de una hermana, se llama Mónica, que tomó el taller y invitó a su hermano, y los dos estuvieron orando por 2 años. 2 años, fíjense. Hermanos de sangre. Hermanos de sangre, hermanos. Y entonces resulta que el hermano le dice a Mónica, le dice, ¿sabes qué? Esto no funciona. Esto no está bien. Ya ve cuánto llevamos orando. Y Mónica decía, no, hermano, sigue adelante, no te preocupes. Porque luego me hablaban a mí, oye, es que, ¿qué pasó? Síganle, síganle. Y luego de repente me da la grata noticia de que dice, Héctor, no sabes lo que pasó. En una semana, ¿sí? Me habló mi papá, mi mamá, nos volvimos a reunir, todos mis hermanos que venían de fuera. La familia se volvió a unir. Y estoy feliz y contenta porque esto pasó. ¡Wow! Otra, que a un matrimonio que le hicieron un trabajo de brujería, unos compadres, ¿no? Los dejaron en la ruina, sin nada, o sea, completamente acabados los pobres. De hecho, hasta tuvimos que darles beca para que empezaron a hacer el taller y las oraciones y todo lo demás. ¿Y qué sucedió? Que todas las situaciones se corrigieron. Muchísimas gracias por hacernos esta invitación, esta exhortación. ¿Cuándo inicia el taller? El taller inicia este día 13 de mayo. Cada mes estamos teniendo talleres, por si ustedes se pierden en la página ahí ven ustedes el día siguiente, el siguiente taller. Cada mes lo estamos haciendo en línea y los invito a que ingresen a la página o que marquen, más bien envíen un WhatsApp, por favor, no llamadas, un WhatsApp al 3317-990503. 3317-990503 y con mucho gusto les mandamos la información y los apoyamos con todo para que se registren. Pues muchísimas gracias a Héctor Morales, evangelizador, quien por más de 30 años ha estado llevando la palabra de Dios y la buena nueva a muchísimas familias, muchos testimonios, ¿verdad? Y conversiones también. Pues le agradecemos muchísimo. Gracias por habernos acompañado. No, al contrario, gracias a ti, a ustedes, que Dios los bendiga y estamos pues a la orden para lo que se necesite, ahí en sanaciondefamilias.com y en el teléfono que ya les dije. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias y ánimo. ¿Quién? Dios. Nadie como Dios. Así es. Amén. Y queridos sembradores, gracias por habernos acompañado. Continúen con nuestra programación. Gracias por seguir sembrando con nosotros. Al equipo detrás de cámara también agradecemos, a los que están en estudio, en oficinas, en el área técnica, a todos. Muchísimas gracias. Y a Dios por su providencia y permitirnos compartir este momento con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima emisión de su programa Jesús, en ti confío. Y ya les dejamos estas herramientas para seguir sanando familias.